del proceso inflacionario, porque el problema del monotributo es que al ser un régimen simplificado, es un régimen simplificado que tiene un buen criterio cuando hay estabilidad en los indicadores, ¿no? Pero como uno de los indicadores es justamente la facturación, y en un contexto inflacionario esos indicadores rápidamente quedan desactualizados. Entonces lo que se hace con la ley de la modificación del monotributo es tenderlo a, digamos, el régimen simplificado del monotributo es interesante porque justamente para que aquellas categorías o para las personas que trabajan con baja facturación puedan tener un régimen simple para tributar, pero en un contexto inflacionario esa simplicidad pierde capacidad, digamos. Entonces lo que hay que hacer es adaptarlo para que siga siendo simple, pero que a la vez también permita adecuarse a la realidad económica que tiene la Argentina hoy, bueno, que tiene hace muchos años, ¿no? Claro. Ahora, vio que hace poco no hubo una recategorización. Sí, pero una cosa son las recategorizaciones y otra cosa son las modificaciones, porque las recategorizaciones son los periodos para los monotributistas tienen que ajustar su categoría en función de los parámetros que facturan, sí. Claro, en función de lo que facturan. Esto es una ley de modificación, tiene otra lógica. La idea es ayudar a que el monotributo siga siendo una cosa simple, pero que además les permita, digamos, tenga potencial como impuesto, digamos, porque si no, termina siendo una cosa simple, pero que queda muy engorroso tanto para el monotributista como para la recaudación del Estado. Algo de esto de lo que nos está contando, de la modificación del régimen simple, régimen simplificado, ¿lo tiene que dejar el monotributista en manos de su contador? ¿Esto es automático, las modificaciones? No, la modificación, no, siempre todo lo que sea impositivo siempre se basa en declaraciones juradas, ¿no? Y por ejemplo, tiene lo que tiene que ver con la facturación. No es obligación tener un contador, pero es cierto que hay cosas que son difíciles y los monotributistas no lo saben hacer por sí solos y terminan recurriendo a un contador. Claro. Pero eso no implica, digamos, que si uno quiere estudiarlo y hacerlo por su cuenta, lo puede hacer, digamos, pero sí es cierto que en la práctica generalmente terminan recurriendo a contadores los monotributistas. Bien. Y con respecto al impuesto a las ganancias, estuve leyendo por ahí casi 10.000 formoseños que van a dejar de pagar impuesto a las ganancias. Un poco más, 10.500 formoseños dejarían de pagar impuesto a las ganancias con esta modificación de la ley, que eleva a 150.000 pesos el mínimo no imponible y a 8 jubilaciones mínimas, pero además se actualiza a partir de ahora con el índice RIPTE, que es el índice en cómo evolucionan los salarios. Y eso no solamente es que se aumenta bastante el monto, estaba en 74.000 para solteros y 98.000 para casados, o sea, hay un incremento casi del 50% para los solteros y casi el 100% para los perdón, casi el 100% para los solteros y 50% para los casados, y se actualiza automáticamente a partir de un índice que es el índice RIPTE. ¿Es la modificación del impuesto a las ganancias ideal, licenciado, o quizás le falta algún detalle un poquito más para usted afilar más? No, en realidad a mí me parece que cuando uno habla de este tipo de cambios, el tema es cómo eso después genera las otras políticas necesarias para que esto tenga un impacto real. ¿Por qué? Porque básicamente la modificación del impuesto a las ganancias es para que a un sector de la población importante, son 1.300.000 beneficiados que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias, bueno, esa población ahora le va a quedar más dinero. El tema es qué hacemos con ese dinero. Ese dinero, a priori, iría a consumo, ese consumo apuntar a la producción, esa producción apuntar al empleo, ese empleo que se crea genera nuevo consumo. Entonces la idea es canalizar este incremento de los ingresos de bolsillo que van a tener las personas porque van a pagar menos impuestos a las ganancias, es direccionar eso a un incremento en el consumo, en el empleo, en el trabajo, en la recaudación. Ahora, eso tiene ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo va a canalizar a consumo. Ahora, cuando lo canaliza a consumo, ¿cómo hacemos para que esa canalización a consumo no sea que la gente tiene más plata, entonces suben los precios? No es que se venden más cosas, sino que se venden lo mismo más caro. Bueno,
esas cosas necesitan otras políticas anexas. Claramente, a priori, está muy bien la modificación del impuesto a la ganancia, porque había quedado bastante retrasado. Claro. Si nosotros tenemos en cuenta que en el 2015 pagaban 1.200.000 personas el impuesto a la ganancia, y en el 2019 pagaban 2.300.000 personas, y no fueron 4 años de buenos económicamente para el país, digamos, con el macrismo la Argentina no tuvo buenos resultados económicos. De hecho, el salario real se depreció más del 20% con el macrismo, y aún así 1 millón más de personas pagaban impuestos a la ganancia, y no porque eran más ricas, sino que eran más pobres, pero que había quedado muy desactualizada la base no imponible. Ahora, digamos, y después no entremos en una cuestión política de que incumplió una de las principales promesas de campaña, pero digo, 2 millones de personas pagaban el impuesto a la ganancia, aún con salarios deteriorados por la evaluación brusca y la inflación brusca que hubo en el gobierno anterior. Bueno, eso había que corregirlo. Con esto se vuelven a los números y a partir de ahora se actualiza por el coeficiente de variación salarial. Aumenta los salarios, aumenta el mínimo no imponible de impuesto a la ganancia. Esta es la idea, es que a menos que los salarios crezcan mucho, la idea es que no generen, una persona en la misma situación, ¿sí? En la misma situación, cuando crece su salario, eso no implique que entre a pagar impuesto a la ganancia, porque se actualiza el impuesto a la ganancia por un promedio. Entonces, si tus ingresos crecen muy por encima del promedio, y bueno, sí, entrarás a pagar impuesto a la ganancia, pero vas a ser una persona cuyos ingresos crezcan por encima del promedio. Pero si tus ingresos crecen y no pagas hoy, y tus ingresos crecen en el promedio que crece el resto de los salarios de la economía, tampoco vas a pagar impuesto a la ganancia. Y eso es lo interesante de la actualización. Otro punto importante es, bueno, parte de estas personas van a consumir, y otra parte, o van a consumir y van a consumir algo, y otra parte lo van a ahorrar. Bueno, ¿cómo canalizamos ese ahorro a la inversión productiva? Porque eso también es algo fundamental, digamos, que el ahorro se canaliza a la inversión. Para eso necesitamos instrumentos que le permitan a las personas ahorrar, y que esos instrumentos que le permiten a las personas ahorrar después se puedan poner a disposición del sector productivo para invertir. Esa también es otra de las facetas que es interesante y que tenemos que pensar, digamos. O sea, no es solamente la modificación del impuesto a la ganancia, que a priori está muy bien, porque corrige una injusticia producida por el anterior gobierno, sino que es todo lo que hay que hacer para adelante, para canalizar a consumo, para canalizar a producción, para canalizar a inversión, fundamentalmente para canalizar el empleo, porque de eso se trata, ¿no? Ahora, una pregunta que hacían los oyentes para pasar en limpio también. ¿Cuánto tengo que ganar yo para que me alcance el impuesto a las ganancias, para llegar a pagar el impuesto a las ganancias? A partir de esta ley, que se promulgue esta ley, 150.000 pesos brutos. Okay. El salario si sos bruto soltero o casado. No importa si sos soltero o casado. A partir de ahora es si sos 150.000 pesos brutos, digamos, con los descuentos de ley está cerca de los 130.000 pesos. Usted hablaba de una injusticia porque era una mayor cantidad de argentinos los que pagaban impuestos a las ganancias con el gobierno anterior. Sí. No es ¿no le va a generar también un poco de desequilibrio fiscal en cuanto a la plata que le ingresa al Estado? Sí, por supuesto. Vamos a tener un desequilibrio fiscal. Hay una caída en la recaudación a partir de esta modificación. ¿Y es mucha la caída fiscal? Son más de 40.000 millones de pesos. Lo que se espera, de todas formas, es que esta caída en la recaudación se compense con aumento de la recaudación en otros sectores. Porque si este dinero que va a los bolsillos de los trabajadores, porque ya no pagan impuestos a la ganancia, se canaliza en consumo, y bueno, vamos a recaudar IVA. Vamos a recaudar ganancias, más ganancias de esa empresa, que van a ganar más plata porque venden más. Por eso digo, es importante cómo se canaliza después de esto. Porque esta plata que le entra, un tipo que hoy ganaba 140.000 pesos, perdón, una mujer, un hombre que ganaban 140.000 pesos, pagaban impuestos a la ganancia, ahora no pagan más. Bueno, ¿qué hacen con ese dinero? Consumen. Perfecto, si consumen va a haber impuestos nuevos, va a haber IVA que va a aumentar la recaudación porque se va a consumir más, ¿se entiende? Sí. Entonces, la idea es que se canalice ahí. Ahora, si no logramos canalizar ahí, no logramos canalizar en mayor producción, no logramos canalizar en mayor empleo, y sí, la verdad que va a ser más complicado recuperar esto de haber disminuido el impuesto a la ganancia. Sobre todo en este contexto, ¿no? ¿Y este impacto cuándo lo vamos a ver? No, este impacto se hace a largo plazo. El proceso de consumo es más rápido, digamos, pero sí. ¿Cómo impacta el consumo en la producción? No es tan rápido, digamos, no es tan, y tampoco es igual para cualquier sector, digamos. Si vos me decís, bueno, el 90% de la gente
que ahora dejó de pagar impuestos a la ganancia, va a arreglar su casa a través de, no sé, va a arreglar su casa, va a hacer una pieza nueva, va a ir a la construcción, te digo, bueno, entonces sí el impacto va a ser más rápido, porque la construcción es más rápida. Ahora, si va a ahorrar para invertir a futuro, y bueno, va a ser más lento el proceso en donde este incremento, si se quiere, de los salarios por dejar de pagar impuestos a la ganancia, se traslade a la economía real. Depende de cómo se canalice ese mayor ingreso o cómo lo canalice las personas en la economía. Eso no es tan simple ni tan lineal. Sí, bueno, pero vuelvo a decir, digamos, es una buena noticia para toda esa gente que ganando menos plata en términos reales empezó a pagar impuestos a la ganancia con el macrismo. Sí. Eso sí es interesante. Sí, digamos, es altamente beneficioso para el trabajador, ¿no? De eso no cabe ningún tipo de duda. Para el trabajador que paga impuestos a la ganancia. Sí. Para ese sector del trabajador claramente es beneficioso, pero vuelvo a decir, la injusticia estaba en que no es que pagó más impuestos a la ganancia porque ganó más plata, no, ganó menos plata en términos reales y aún así empezó a pagar impuestos a la ganancia. Eso era lo injusto. Bueno, ahora se corrige esa injusticia. A partir de ahora hay que ver cómo, como país, somos lo suficientemente inteligentes para canalizar eso por el lado del consumo, la inversión, el empleo y la producción. Licenciado, por ejemplo, una persona que hoy esté ganando, no sé, 120.000 pesos, pongamos, no paga impuestos a las ganancias, pero con aumentos salariales de acá en adelante, ¿podría llegar a alcanzar a pagar o con esta nueva modificación no va a pagar, aún con aumentos salariales? Ahí esa modificación se va a hacer a través de... Hay una actualización que se va a hacer del impuesto a la ganancia por el índice de... el coeficiente variable, el índice RIP que se llama, ¿no? Sí. Ahora, si tu ingreso que se incrementa mucho más que lo que se incrementa el promedio de los salarios de la economía, y sí vas a pagar. Sí, claro. Pero si se incrementa dentro del promedio, no, claro. Si ya no pagas hoy, después cuando tu ingreso se incremente igual que el promedio del resto de los trabajadores, ya no vas a pagar, porque eso es lo que plantea la actualización por el índice RIP. Está bien. Bueno, es una muy buena noticia, insisto yo, para todos los trabajadores que pagaban ganancia, que como dice el contador, pagaban ganancia ganando menos, teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Que hubo. Yo te corrijo, yo no soy contador. Perdón, es porque a clave que hablo de economía hablo con un contador, tiene razón. Es licenciado, pero ves la veces que peleo con alguien en economía porque es un contador, es por eso nada más. Pero no estudié contador. Está bien. No soy contador. Está bien. Bueno, pero es una buena noticia. Van a comenzar a verlo en el próximo salario. Sí, porque a ganancia, recordemos que ganancia es un impuesto anual. Se pagan adelantos, pero es un impuesto anual. O sea que ya tiene que repercutir, y no solamente en el próximo salario, sino también se va a compensar todo lo que se pagó antes. ¿Y eso la compensación, quién lo devuelve la FIP? Claro, sí, bueno, igual eso ya es una cuestión contable, y ahí es donde yo digo, yo no soy contador, y ahí es donde a mí se me complica la explicación. Técnico de contabilidad explicar eso, digamos, pero eso sí da más un contador. Yo puedo hablar de la cuestión del impacto sobre la economía en general. Acá hay otra cuestión de la que también habla de la devolución, lo que por ahí le pasa a muchos monotributistas, raro en este contexto, pero pongámosle como ejemplo que puede llegar a pasar, que se exceden un poco de los niveles de facturación que tienen permitido de manera mensual. Sí, bueno, eso en algún momento tienen, eso se tiene que recategorizar, digamos, es lo que establece la normativa, que si se exceden del límite máximo de facturación, tienen que recategorizarse. Claro, lo que estoy leyendo que es algo de lo que evidentemente, por lo que dice acá, establece esta nueva sanción de la ley. Aquellos monotributistas que hayan pasado hasta un 25% de la facturación, se le va a ofrecer la oportunidad de volver a la categoría del monotributo anterior. Sí, por eso digo, ese es el problema de un régimen simplificado en un contexto inflacionario. Ese es el problema de un régimen simplificado en un contexto inflacionario. Que te podés pasar pero ahora con esta actualización, por eso, con esta actualización, los que se pasaron y hay una actualización pueden volver a lo anterior. Bien. Siempre que no supere, como vos dijiste, el 25%, eso es lo que se estableció. Bien.
A todo esto, nuestro grave inconveniente en la economía siempre es el contexto inflacionario. ¿Ves? Es lo que nos genera un desbarajuste total. Eso siempre es debatible y opinable, ¿no? Porque hay economistas que piensan que la inflación es la causa y otros economistas que pensamos que la inflación es la consecuencia de una estructura económica que concentra demasiado la ganancia y que hay pocas corporaciones con mucho poder económico que a partir de la inflación tuercen ciertas decisiones económicas o logran lo que se llama una resultado favorable de la puja distributiva. Lo cual no significa que la inflación no sea una cosa que a las personas que van todos los días al supermercado les moleste muchísimo, y tienen razón. A todos nos molesta pagar más caro la cosa. Ahora, si es la causa de los problemas o las consecuencias de otro problema mayor, es la discusión que tenemos entre los economistas. ¿A qué rubros podría alcanzar esto, licenciado? ¿Trabajadores bancarios, trabajadores judiciales dependiendo del escalafón? Sí, todos los trabajadores de las distintas empresas que cobren más. Funcionarios públicos, por ejemplo, sí. Y calculo que hay funcionarios públicos pagan ganancia. Sí. ¿Cómo no van a pagar ganancia? No, pregunto. Porque los que ganan más de ahora, de 150.000, van a pagar ganancias, por supuesto, como que sería la mayoría de los funcionarios, digamos. No creo que haya un funcionario que gane por debajo de esa línea. No, que sí, ustedes cuánto gana el resto de los funcionarios, digamos, ¿no? Yo entiendo qué es lo que me va a responder. No, pero yo no conozco el sueldo de los funcionarios nacionales, provinciales, municipales. Por eso le digo, conozco qué es lo que me va a decir. Y no, pero es la verdad, yo no sé cuánto ganan los funcionarios. Sí. Pero bueno, eso sabe la FIP. Son trabajadores. Son trabajadores como cualquier otro. Los únicos que no pagan impuestos a la ganancia en Argentina son los jueces. Sí. Hablando de desigualdades, ¿no? Sí, por para supuesto. La próxima modificación se los podría tener en cuenta. Y yo creo que hubo un sector de la oposición que planteó que si se incluía a los jueces votaba en contra de esta modificación. Ah, sí, no sabía esa discusión. Tengo esa información. Deberían preguntarle a los legisladores nacionales que discutieron el tema, pero tengo entendido que cuando se planteó que también empiecen a pagar los jueces, dijeron no, si se incluye a los jueces a pagar ganancias, nosotros vamos a votar en contra. Tengo entendido que eso sucedió. Mira vos, ¿qué tal? Y ya no sorprende, te digo, estuvieron en contra de unas medidas para poder salvar vidas. Lo más lógico es que sigan por esa misma línea, pero bueno. Concejal, le agradecemos mucho por charlar con nosotros sobre esta buena noticia para un gran grupo de trabajadores y sobre todo formoseños, ¿no? Que van a dejar de pagar ganancias. Sí, bueno, me parece que esa es también la noticia, ¿no? A lo local, digamos, en Formosa, más del 60% de los trabajadores que pagaban ganancias van a dejar de pagar a partir de esta modificación. Bueno, se van a acordar por algo de Alberto. Más allá de la pandemia, se van a acordar también porque en el contexto del gobierno de Alberto no pagaron más ganancias. Empezaron a dejar para ganancias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Soraya. Gracias, Guillermo. Y bueno, por fin se acordaron de mí. Traten de anotar el número en papelito, si no se olvidan más. Dejar el papelito así como dejamos en la heladera, los números de delivery. Claro, a mí me pusieron adentro del freezer, me parece, por eso. Estábamos haciendo payé como redrado a Luli Salazar, que estaba dentro del freezer, pero bueno, no salió, así que le sacamos el freezer y lo volvimos a llamar. No sé si en ese mismo nivel, ¿no? Pero... No sé, yo digo, lo que hicimos evidentemente no funcionó, tuvimos que volver a llamarlo. Así que, evidentemente, de acá en adelante va a estar otra vez ahí pedito. No, lo que yo le decía a los chicos es como, generalmente usted, yo no sé si usted forma parte de otro medio de comunicación o cómo es el tema. No, yo no soy parte de un medio de comunicación, yo hablo con todos los que me llaman. Ah, no, bueno, listo. No, yo pensé que usted formaba parte de un plantel de un medio de comunicación, por eso dije no. No, yo no formo parte de otro medio de comunicación. Perfecto. Yo hablo con todos los que me llaman. No, está claro, sí, en ese sentido está claro. Yo no llamo para que me llamen. Saneada las dudas, entonces, no forma parte de otro medio de comunicación. Lo sacamos otra vez del freezer. ¿Usted está seguro? Me dicen acá que no tiene la chomba. Este productor es cizañero. Yo traigo al aire lo que él me dice. ¿No tiene usted la chomba de ese medio? La de ustedes no, porque no me regalaron. Claro, es verdad. Sí. Hay que hacer mucho mérito para ganarse la nuestra. No, sí. Yo sé que con ustedes hay que hacer mucho mérito, pero por eso le digo, la de ustedes no tengo. Pero evidentemente tiene la otra. No, tampoco tengo la otra. ¿Y el canal entonces? Qué mentiroso. ¿Qué canal? ¿El canal tampoco?
de Canal, que la chomba, una chomba así institucional. Claro. No, si me regalan la voy a tener, por supuesto. Va a ser un honor que me regalen una chomba de esa, pero no me regalan. Bien. Bueno, no pertenece entonces a ningún plantel de medio de comunicación. No, yo soy concejal y docente en la universidad. Lo otro ya es una cuestión Qué de quilombo comentario. La universidad, concejal, ¿eh? Usted lo sacó. Yo estaba tratando de quedarme callado.